Pensé que tenía la vida perfecta, hasta que una cena lo destruyó todo. Mi esposa rechazó el vino, y mi hija soltó una bomba sobre el tío Marcus. De repente descubrí una traición tan retorcida que involucraba mi propio negocio y secretos que se remontaban a décadas. Lo que sucedió después me convirtió de un esposo confiado en un hombre que aprendió que, a veces, la venganza más cruel es simplemente decir la verdad. Soy Daniel Hayes, tengo 45 años, y hasta hace 3 meses pensaba que lo tenía todo resuelto. 20 años de matrimonio con Elena, una hermosa hija llamada Sofía, que acababa de cumplir 17, y un negocio que mi padre empezó, y que yo convertí en una operación multimillonaria. Hayes Auto Group no era solo nuestro sustento, era nuestro legado, nuestra reputación, todo por lo que habíamos trabajado durante 2 generaciones. La primera señal de alerta debería haber sido cuando Elena regresó de la boda de su hermana en otra ciudad actuando de manera diferente. Siempre había sido cariñosa, siempre me saludaba con un beso cuando volvía a casa del concesionario, pero de repente se volvió distante, distraída, siempre pegada a su teléfono. Cuando intentaba tocarla, se apartaba con alguna excusa sobre estar cansada o estresada, por las solicitudes de Sofía para la universidad. Luego estaba la misteriosa cita con el médico que mencionó de pasada, algo sobre análisis de rutina, cosas de salud femenina que no quería discutir. No insistí porque, diablos, pensé que merecía su privacidad. ¿Qué clase de esposo interroga a su esposa sobre cada cita médica? Uno inteligente, al parecer. La segunda señal fue lo cercana que se había vuelto a su hermana Laura y a su esposo Marcus. Marcus siempre había sido un tipo decente, tranquilo, trabajaba en la gestión de la construcción y parecía adorar el suelo que Laura pisaba. Se había casado y entrado en nuestra familia hacía 5 años, y yo había llegado a considerarlo un hermano. Incluso habíamos hablado de que se uniera al negocio de los concesionarios. Tal vez para abrir una quinta sucursal juntos. Pero últimamente las reuniones familiares se sentían diferentes. Elena se iluminaba cada vez que Marcus entraba en la habitación. Encontraba excusas para sentarse cerca de él, se reía un poco más fuerte de sus chistes, le tocaba el brazo cuando le hablaba. Cuando lo mencioné una vez, ella puso los ojos en blanco y me acusó de ser celoso y paranoico. Dijo que estaba trabajando demasiado y viendo cosas que no existían. Quizás tenía razón. Quizás era paranoico. El negocio automotriz es despiadado y cuando tienes éxito, todo el mundo quiere una parte de lo que has construido. Llevaba tiempo lidiando con un intento de adquisición hostil por parte de una cadena nacional, luchando por mantener independiente nuestro negocio familiar. El estrés me estaba afectando, haciéndome cuestionarlo todo y a todos, pero entonces llegó la noche que lo cambió todo. Elena anunció que tendríamos una gran cena familiar en Romanos, nuestro lugar habitual para las celebraciones. Nada especial, dijo ella, solo quería reunir a todos, mis padres, los de Elena, Laura y Marcus, incluso mi hermano Leo, que ya rara vez asistía a los eventos familiares. Durante todo el trayecto hasta el restaurante, algo se sentía extraño. Elena estaba nerviosa, jugueteando con su anillo de bodas, revisando su reflejo en el espejo cada pocos minutos. Cuando le pregunté si estaba bien, me espetó que estaba bien y que me concentrara en conducir. En Romanos, insistió en sentarse frente a Marcus en lugar de a mi lado, como solía hacer. Dijo que quería ponerse al día con Laura sobre los detalles de la planificación de una boda de unos primos. Pero noté cómo sus ojos se desviaban constantemente hacia Marcus, cómo se mordía el labio cada vez que él hablaba. Las señales de advertencia estaban todas ahí, descritas con luces de neón para quien quisiera verlas. Pero a veces, cuando amas a alguien, cuando has construido una vida con esa persona, eliges ignorar lo que tienes justo delante de tus narices. Te dices a ti mismo que estás imaginando cosas, que el amor lo conquista todo, que la mujer que juró ser fiel, hace 20 años nunca traicionaría esa promesa. Estaba a punto de aprender cuán equivocado puede estar un hombre. La atmósfera en Romanos se sentía eléctrica esa noche, como el aire antes de una tormenta. Todos estaban allí. Mis padres, los de Elena, Laura, Marcus e incluso mi hermano Leo, que había venido de otra ciudad. La mesa estaba puesta para una celebración, pero algo se sintió mal desde el momento en que nos sentamos. Elena no dejaba de juguetear con su servilleta apenas probando la comida. Cuando el camarero se acercó ofreciendo vino, ella rápidamente colocó la mano sobre su copa. ¿No quieres vino esta noche, cariño?, pregunté tratando de mantener un tono casual. Elena forzó una sonrisa. Simplemente no estoy de humor. Fue entonces cuando caí en la cuenta. Mi esposa nunca rechazaba el vino en las cenas familiares. Nunca. Siempre pedía el tinto de la casa. Siempre hacía un brindis por la familia, pero esta noche era diferente. Y de repente todas esas citas con el médico cobraron sentido. Sentí que se me oprimía el pecho mientras las piezas encajaban.
La distancia, el secretismo, las misteriosas visitas médicas. Mi mente repasó las posibilidades hasta que se detuvo en la explicación más obvia. O tal vez, dije lo suficientemente alto para que toda la mesa lo oyera, es porque estás tomando antibióticos para la gonorrea que te contagiaste en tu crucero. La mesa se quedó en silencio. Los tenedores dejaron de moverse. Las conversaciones murieron a media frase. Mi madre ahogó un grito, casi dejando caer su vaso de agua. El rostro de Elena perdió todo el color. Daniel, ¿de qué estás hablando? No te hagas la tonta conmigo, dije con la voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi interior. La misteriosa enfermedad, evitar la intimidad, todas esas visitas al médico que no querías discutir. Marcus se movió incómodo en su asiento, sus ojos yendo de mí a Elena. Laura parecía confundida mirando de un lado a otro entre su hermana y su esposo. Has perdido la cabeza, susurró Elena, pero su voz temblaba. Mi padre se aclaró la garganta. Hijo, tal vez este no sea el lugar. No, papá, interrumpí, manteniendo mis ojos fijos en mi esposa. Este es exactamente el lugar. Hablemos de honestidad y valores familiares. El camarero se acercó a nuestra mesa, probablemente atraído por la tensión, pero se retiró rápidamente al ver la escena. Daniel, detén esto ahora mismo, siseó Elena entre dientes. Estás avergonzando a nuestra familia. ¿Yo estoy avergonzando a nuestra familia? Reí amargamente. Qué descaro viniendo de alguien. ¿Qué? Interrumpió Sofía, su voz de 17 años cortando la tensión. Estás hablando del tío Marcus. El mundo dejó de girar. Todas las cabezas en la mesa se volvieron hacia mi hija, que estaba sentada allí con ojos grandes e inocentes, completamente inconsciente de la bomba nuclear que acababa de detonar. Marcus se puso pálido como un muerto. Laura miraba a su esposo con creciente horror. Mis padres parecían atónitos tratando de procesar lo que acababan de escuchar. ¿Qué has dicho, cariño? Logré preguntar. Mi voz apenas un susurro. Sofía miró alrededor de la mesa dándose cuenta de repente de que algo andaba mal. Yo solo pensé. Mamá dijo que no te contara que el tío Marcus vino de visita cuando estabas en el concesionario, porque te molestaría por cosas del trabajo. El silencio que siguió fue ensordecedor. 20 años de matrimonio, 20 años de confianza, 20 años construyendo una vida juntos. Todo destrozado en una sola frase inocente de nuestra hija. El silencio después de las palabras de Sofía se extendió como un cable tenso a punto de romperse. Marcus parecía querer meterse debajo de la mesa y desaparecer. Laura miraba a su esposo con un horror creciente, las piezas de un rompecabezas que nunca había querido resolver encajando en su lugar. Sofía, dijo Elena bruscamente. Estás confundida, cariño. Pero mi hija negó con la cabeza. No, mamá, lo recuerdo porque estaba enferma en casa ese martes que vino el tío, Marcus. Dijiste que era para planear la fiesta de cumpleaños de la abuela, pero estuvisteis hablando en tu habitación durante mucho tiempo. El color desapareció por completo del rostro de Elena. Marcus finalmente encontró su voz, tartamudeando. Escucha, Daniel, esto no es lo que... Cállate, dije en voz baja. Pero las palabras llevaban suficiente amenaza como para silenciarlo de inmediato. No te atrevas a intentar explicar esto. Mi padre extendió la mano sobre la mesa. Hijo, salgamos a hablar de esto. No, papá, todos necesitan escuchar esto. Me levanté lentamente, mis sillas raspando el suelo. 20 años, Elena, 20 años confiando en ti, construyendo una vida contigo. ¿Y tú has estado qué? ¿Acostándote con mi cuñado a mis espaldas? Laura se abalanzó de repente sobre su hermana por encima de la mesa. Pedazo de basura. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Marcus agarró el brazo de su esposa. Laura, por favor. Ella se giró hacia él como una gata salvaje. No me toques, no vuelvas a tocarme nunca más. El restaurante se había quedado en completo silencio. Otros comensales miraban abiertamente mientras nuestra familia implosionaba en tiempo real. El gerente se acercó con vacilación, probablemente preguntándose si debería llamar a seguridad. ¿Cuánto tiempo? Exigí, mi voz cortando el caos. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Si eran reales o calculadas, ya no podía saberlo. Daniel, por favor, aquí no, no delante de Sofía. Responde a la pregunta, ¿cuánto tiempo? Marcus finalmente habló, su voz apenas audible. 2 años. 2 años. 2 años de mentiras, de reuniones familiares en las que se habían sentado frente a Laura y a mí, interpretando sus papeles a la perfección mientras nos traicionaban a ambos. 2 años en los que yo defendía a Elena cuando mi instinto me decía que algo andaba mal. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho, reemplazando la rabia ardiente con una precisión quirúrgica. Esto ya no se trataba solo de adulterio, se trataba de la destrucción sistemática de 2 familias, la corrupción de todo lo que había construido y en lo que creía. Fuera, dije con calma. Elena parpadeó. ¿Qué? Fuera de mi restaurante, fuera de mi vista y fuera de mi casa. Los dos, y el viaje a casa fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Sofía estaba sentada en el asiento del copiloto con lágrimas corriendo por su rostro, disculpándose una y otra vez por causar problemas.
Yo seguí asegurándole que nada de esto era su culpa, que a veces los adultos toman decisiones terribles, y los niños no deberían tener que guardar sus secretos. Detrás de nosotros, Elena nos seguía en su coche, probablemente planeando su próximo movimiento, ideando cómo darle la vuelta a este desastre a su favor, pero yo ya iba a 3 pasos por delante. Mi mente trabajaba en las implicaciones con el mismo pensamiento estratégico que había convertido a Hayes Auto Group en una potencia regional. 2 años significaba que esto no fue un lapsus momentáneo, fue una traición calculada y deliberada. Cada barbacoa familiar, cada cena festiva, cada vez que había invitado a Marcus para hablar de negocios, me habían estado tomando por tonto. En casa, envié a Sofía a su habitación y le dije que hiciera una maleta. ¿Te vas a quedar con los abuelos esta noche?, le expliqué. Papá tiene que resolver algunas cosas con mamá. Mi hija de 17 años no era tonta, sabía que el matrimonio de sus padres acababa de explotar, y estaba tratando de procesar cómo su comentario inocente había provocado un terremoto. ¿Tú y mamá os vais a divorciar?, preguntó en voz baja. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No lo sé todavía, cariño. Pero pase lo que pase, no cambiará cuánto te quiero. Después de dejar a Sofía en casa de mis padres, volví a casa y encontré a Elena caminando de un lado a otro en el salón como un animal enjaulado. Se había cambiado el vestido de la cena por unos vaqueros y un suéter, su disfraz de soy una madre normal. Tenemos que hablar, dijo antes de que yo pudiera decir nada. No, respondí simplemente. Tú tienes que escuchar. Los ojos de Elena brillaron. Tú no dictas las reglas. Ahora yo dicto todo. Esta es mi casa, comprada con dinero de mi negocio y a mi nombre. ¿Quieres quedarte aquí? ¿Sigues mis reglas? Retrocedió como si la hubiera abofeteado. La mujer que me había estado manipulando durante 2 años se enfrentaba de repente a una versión de su esposo que nunca había conocido. Primera regla, continué sentándome en mi sillón con una calma deliberada. No más mentiras, quiero nombres, fechas, lugares, quiero saber todos los sitios donde has estado con él. Cada vez que traicionaste nuestro matrimonio. Daniel, estás siendo irracional. ¿Irracional?, reí fríamente. Ni siquiera he empezado a ser irracional todavía. A la mañana siguiente, ya estaba en mi escritorio a las 6 de la mañana. Pero no estaba revisando informes de ventas, ni el inventario de los concesionarios. En cambio, estaba estudiando extractos bancarios, el reparto, facturas de tarjetas de crédito y registros telefónicos que mi abogada había conseguido de urgencia durante la noche. Cuando eres dueño de 4 concesionarios de automóviles exitosos, aprendes que la información es poder. Y yo tenía la intención de tenerla toda. Lo que descubrí me revolvió el estómago. La aventura no era solo una traición emocional, era un robo financiero. Elena había estado usando nuestras cuentas conjuntas para financiar estancias en hoteles, cenas, casas y escapadas de fin de semana con Marcus. Incluso le había comprado un reloj Card por su cumpleaños con dinero de nuestra cuenta de empresa, alegando que era un regalo familiar por su ayuda con el marketing. Pero la verdadera bomba llegó cuando llamé a mi antiguo compañero de cuarto de la universidad, que ahora trabajaba como investigador privado. En 2 horas confirmó algo que lo empeoró todo. Esta no era la primera infidelidad de Elena. 3 años después de nuestro matrimonio, había tenido una relación de 6 meses con su entrenador personal. 5 años después de eso, fue con su jefe en la empresa de marketing donde solía trabajar. ¿Cómo no me di cuenta de esto?, me pregunté mirando fotografías y recibos de hotel, que pintaban un cuadro de engaño sistemático que abarcaba casi 2 décadas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. ¿Podemos vernos? Encontré algo en las cosas de Marcus que necesitas ver. 1 hora más tarde estábamos sentados en una cafetería del centro. Ambos parecíamos supervivientes de un desastre natural. Los ojos de Laura estaban rojos de llorar, pero había acero en su voz cuando habló. He estado revisando su ordenador, dijo deslizando una memoria USB por la mesa. Hay correos electrónicos, Daniel, cientos de ellos que se remontan a 3 años. Conecté la memoria a mi portátil y sentí que la sangre se me helaba. Los correos no eran solo correspondencia romántica, eran planes detallados, planes para desviar lentamente dinero de nuestras 2 familias, planes para que Elena me presionara para hacer a Marcus socio en el negocio de los concesionarios. Planes para finalmente fugarse juntos con todo lo que pudieran liquidar. Han estado jugando a largo plazo, dije en voz baja. Laura asintió con la mandíbula apretada, pero esto es lo que realmente me enfurece. Mira este correo del mes pasado. Me desplacé hasta el mensaje que ella indicaba y sentí que mi mano se convertía en un puño. Elena le había escrito a Marcus sobre lo aburrido y predecible que me había vuelto, sobre cómo ella merecía algo mejor que estar atrapada en la mediocridad suburbana con un hombre al que solo le importaban las ventas de coches. La mujer a la que había amado durante 20 años,
la madre de mi hija, había estado desmantelando sistemáticamente nuestra vida mientras se burlaba de todo lo que yo había construido para mantener a nuestra familia. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Laura. Cerré el portátil y miré a mi cuñada, ahora mi socia en la búsqueda de justicia. Quiero destruirlos a ambos, legal, financiera y socialmente. Quieren jugar con nuestras vidas. Vamos a enseñarles lo que son las consecuencias reales. Al mediodía tenía a 3 abogados, un contable forense y una empresa de relaciones públicas trabajando para mí. La ventaja de tener negocios exitosos es que desarrollas relaciones con los mejores profesionales en cada campo. Cuando necesitas librar una guerra, llamas a la caballería. Mi abogada de divorcios era implacable y brillante. Ya había presentado documentos para congelar todas las cuentas conjuntas, impedir que Elena accediera a su caja de seguridad y establecer acuerdos de custodia temporal que me favorecían enormemente. Pero el verdadero golpe de genio fue su recomendación de eliminar inmediatamente a Elena de todas las cuentas de empresa y pólizas de seguro. Ella aún no lo sabe, explicó la abogada, pero a partir de esta mañana no tiene acceso a tarjetas de crédito, ni seguro de salud, ni ningún derecho legal sobre los activos del negocio. El acuerdo prenupcial que firmasteis hace 20 años es blindado. El contable forense había encontrado algo aún más perjudicial. Usar fondos de la empresa para asuntos personales no era solo adulterio, era malversación. Cada habitación de hotel, cada cena cara, cada regalo comprado con dinero de la empresa podría ser procesado como robo. Pero no solo estaba jugando a la defensiva, estaba pasando a la ofensiva de maneras que los golpearían a ambos donde más les dolía. Marcus trabajaba como jefe de proyecto para una gran empresa de construcción. Una sola llamada al director general explicando que un empleado estaba malversando fondos a través de informes de gastos fraudulentos acabaría con su carrera al instante. La industria de la construcción era pequeña y muy unida. Una vez que se corriera la voz de que no se podía confiar en él, nunca volvería a trabajar. Para Elena, la destrucción social sería más elegante. Se enorgullecía de ser un pilar de la comunidad, sirviendo en juntas de caridad y organizando eventos de recaudación de fondos. Mi empresa de relaciones públicas ya estaba redactando una declaración cuidadosamente elaborada sobre traiciones personales e irregularidades financieras, que aseguraría que nunca más fuera bienvenida en esos círculos. Mi teléfono sonó. El nombre de Elena apareció en la pantalla. Daniel Hayes, dígame, respondí fríamente. Daniel, por favor, tenemos que hablar. Su voz era desesperada ahora, probablemente porque descubrió que sus tarjetas de crédito no funcionaban. No, no tenemos que hacerlo. Habla con mi abogada. Se llama Jennifer Walls de Walls y Asociados. Ella te explicará tu nueva realidad. No puedes simplemente dejarme sin nada. Tengo derechos. Tenías derechos cuando eras mi esposa fiel. Ahora solo eres alguien que robó de mi negocio y traicionó mi confianza. Tendrás suerte si no hago que te arresten. Colgué y volví a mi ordenador. Todavía había trabajo por hacer. La pieza final de mi estrategia involucraba a Sofía. Mi hija necesitaba entender lo que realmente había sucedido, no la versión edulcorada que Elena intentaría contarle. Tenía 17 años, edad suficiente para manejar la verdad sobre las decisiones de su madre. Esa noche me senté con Sofía en casa de mis padres y le mostré las pruebas, no los detalles explícitos, sino suficientes registros financieros y cronologías, para dejar claro que no fue un error momentáneo. Fueron años de traición calculada. Siento que hayas tenido que enterarte de esto, le dije. Pero mereces saber por qué nuestra familia se está desmoronando y mereces saber que no es tu culpa. Mi hija miró los papeles, luego a mí. ¿Qué pasará ahora, papá? Ahora reconstruiremos sin las personas que no merecen ser parte de nuestras vidas. Después de mi desmantelamiento sistemático de las vidas de Elena y Marcus, recibí una llamada que lo cambió todo. La voz de mi investigador privado era sombría cuando me dio la noticia, se heló la sangre. Daniel, necesitas sentarte para esto. He estado investigando más a fondo los antecedentes de Marcus y hay algo que necesitas saber sobre tu hija. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con Sofía? La cronología no cuadra. He obtenido los registros médicos legalmente a través de los canales adecuados. Sofía nació en marzo de 2007, lo que significa que fue concebida en junio de 2006. Según los registros de tu tarjeta de crédito, fue entonces cuando Elena hizo ese viaje sola para visitar a su amiga de la universidad, en una ciudad lejos de aquí. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Marcus vivió en esa ciudad de 2005 a 2007. Estaba trabajando en la construcción allí antes de mudarse de nuevo aquí y conocer a Laura. El momento es demasiado perfecto para ser una coincidencia. Colgué y me quedé mirando la pared tratando de procesar lo que acababa de enterarme.
La hija que había criado durante 17 años, la niña a la que enseñé a conducir, ayudé con los deberes, acompañé a la escuela cada mañana, podría no ser biológicamente mía, pero incluso cuando ese pensamiento me golpeó como un golpe físico, otra voz en mi cabeza se reveló. La biología no hace a un padre, el amor sí, la dedicación sí, 17 años de fiebres nocturnas, partidos de fútbol e historias para dormir. Eso hace a un padre. Aún así, necesitaba saber la verdad, no por razones legales, sino por otra cosa. Si Marcus era el padre biológico de Sofía, complicaba todo lo relacionado con la custodia, la herencia y la manutención. La prueba de ADN fue sencilla. Un hisopo de la mejilla de Sofía durante lo que ella pensaba que era una visita de rutina al médico. Otra muestra de Marcus obtenida de una taza de café que mi investigador recuperó de su lugar de trabajo. La espera fue una tortura. Mientras tanto, Elena había estado tratando de contactarme constantemente, mensajes de voz desesperados, sobre la necesidad de explicarlo todo, y arreglar las cosas por el bien de Sofía. Incluso se había presentado en el concesionario, provocando una escena que requirió que la seguridad la escoltara fuera. Cuando llegaron los resultados del ADN, abrí el sobre con manos que temblaban ligeramente, las palabras nadaban ante mis ojos. Probabilidad de paternidad 99,9%. Un alivio tan intenso me inundó que de hecho me reía carcajadas. Sofía era mía, no importaba qué más hubiera hecho Elena, cuántas mentiras hubiera contado, mi hija era mi hija. Pero ese alivio se transformó rápidamente en algo más duro y frío. Elena me había dejado creer durante 17 años que existía incluso una posibilidad de duda. Había guardado el secreto de ese viaje a esa ciudad, sabiendo que coincidía con la cronología de su aventura, y nunca dijo una palabra. Cogí mi teléfono y llamé a mi abogada. Jennifer, necesito que agregues algo a la demanda de divorcio, posición intencional de angustia emocional, y quiero que la prueba de ADN se incluya en nuestro caso de custodia. La opción nuclear estaba ahora sobre la mesa. Elena había escalado esto más allá del simple adulterio a algo que se acercaba a la guerra psicológica. Era hora de responder de la misma manera. Esa noche senté a Sofía para la conversación más difícil de mi vida. Tenía derecho a saber lo que su madre había hecho y, lo más importante, tenía derecho a oír de mí que nada de eso cambiaba lo que sentía por ella. No importa lo que haga tu madre, no importa lo que ella diga o lo que diga cualquier otra persona, tú eres mi hija. Punto. Fin de la historia. Sofía me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Te quiero, papá. Yo también te quiero, pequeña. Más de lo que nunca sabrás. A la mañana siguiente llegaron noticias de que Marcus había sido arrestado. Los documentos de préstamo fraudulentos, combinados con pruebas de malversación de su empresa constructora, habían resultado en cargos de delito grave, que podrían llevarlo a prisión de 5 a 10 años. Elena, mientras tanto, había contratado a su propio abogado, un tiburón llamado Davidson, que se especializaba en divorcios de alto conflicto. Su primer movimiento fue exigir una audiencia de emergencia sobre mi supuesto abuso financiero y alienación de Sofía. La batalla judicial fue rápida y decisiva. Mi abogada presentó pruebas del robo sistemático de Elena de las cuentas del negocio, su uso fraudulento de tarjetas de crédito y su conspiración con Marcus para cometer fraude de préstamos. La expresión del juez se volvió cada vez más severa a medida que se acumulaban las pruebas. Señora Hayes, dijo finalmente el juez, dadas las pruebas de mala conducta financiera y el claro patrón de engaño, ordeno visitas supervisadas únicamente hasta que se resuelvan estos asuntos penales. El rostro de Elena se puso blanco. Las visitas supervisadas significaban que solo podía ver a Sofía en presencia de un supervisor designado por el tribunal y solo durante unas pocas horas cada semana. Fuera del juzgado, me confrontó por última vez. Has destruido toda mi vida, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. No, respondí con calma, tú destruiste tu vida cuando elegiste traicionar a tu familia. Yo simplemente me niego a hundirme contigo. ¿Y qué hay de Sofía? Necesita a su madre. Miré a esta mujer a la que una vez había amado, esta persona que había compartido mi cama y mis sueños durante 2 décadas, y no sentí nada más que lástima. Sofía necesita una madre en la que pueda confiar. Tú ya no eres esa persona. El divorcio se finalizó 6 semanas después. Elena recibió exactamente lo que especificaba el acuerdo prenupcial, el 10% de los bienes matrimoniales, ningún derecho sobre la propiedad del negocio. Y derechos de visita limitados supeditados a que completara terapia y pagara la restitución de los fondos malversados. Marcus fue sentenciado a 7 años en una prisión federal. Laura se quedó con su casa y solicitó la anulación del matrimonio, alegando fraude como motivo para invalidarlo por completo. 3 meses después de esa cena de pesadilla en Romanos, estaba en mi oficina mirando el lote lleno de coches, pensando en segundas oportunidades y nuevos comienzos.
Sofía estaba prosperando en terapia, preparándose para solicitar plaza en las universidades y había empezado a salir con un buen chico de su clase de cálculo avanzado. Sonó el teléfono. Era mi abogada con noticias sobre una oportunidad de negocio. La posibilidad de expandir Hayes Auto Group al mercado de lujo con un nuevo concesionario de Mercedes. ¿Qué te parece?, preguntó. Sonreí sintiendo algo que no había experimentado en meses, un optimismo genuino sobre el futuro. Creo que es hora de construir algo nuevo. Algunas personas aprenden de sus errores, otras se hacen más fuertes gracias a ellos. La traición que se suponía que me destruiría, en cambio, me había liberado de un matrimonio construido sobre mentiras, y me había abierto puertas que nunca había imaginado posibles. Elena había querido cambiarme por un modelo más nuevo. En cambio, me había dado la libertad de convertirme en el hombre que siempre debí ser. Un año después de esa desastrosa cena en Romanos, me encontraba en la sala de exposición de mi nueva adquisición, Hayes Luxury Motors, especializada en vehículos europeos de alta gama. El concesionario Mercedes-Benz había sido un sueño durante años, pero fue necesario perder todo lo que creía importante para obtener el enfoque necesario para lograrlo. Sofía caminaba por la reluciente sala de exposición, admirando los últimos modelos mientras me contaba sobre su admisión en 3 universidades de primer nivel. A los 17 años se había convertido en una joven notable, más fuerte, más independiente y sorprendentemente sabía sobre la naturaleza humana después de presenciar de primera mano la traición de su madre. «Papá, mira este», exclamó señalando un descapotable plateado, «perfecto para la universidad. ¿No crees?». Me reí, recordando cuando la compra de un coche requería discusiones familiares y reuniones de presupuesto. Hablaremos de ello después de que elijas a qué universidad quieres ir. El último año nos había transformado a ambos de maneras que no había esperado. Sofía había luchado inicialmente con la ira hacia su madre, pero la terapia la había ayudado a comprender que las elecciones de Elena reflejaban defectos de carácter personales en lugar de fracasos como hija. Aprendió a mantener límites, sin dejar de amar a la mujer que le dio la vida. Mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. «Café mañana. Tengo noticias sobre el negocio». Laura y yo habíamos desarrollado una amistad inesperada, forjada en la traición compartida y el respeto mutuo. Había utilizado el dinero de su acuerdo para iniciar una consultoría de marketing, que ya estaba prosperando, y comenzamos a discutir esta posible asociación para promover el concesionario de lujo. La extraña verdad era que la traición de Marcus y Elena nos había liberado tanto a Laura como a mí para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Habíamos dejado de conformarnos con relaciones basadas en la obligación, y comenzamos a construir vidas basadas en la elección genuina y la conexión auténtica. «Señor Hayes», se acercó mi gerente de ventas con un portapapeles. «El representante regional de Mercedes quiere programar esa reunión sobre la expansión a una segunda ubicación». El éxito tenía un sabor diferente ahora, más limpio, con más propósito. Cada logro se sentía ganado en lugar de heredado o esperado. El negocio había crecido más allá del modesto lote de coches usados de mi padre, hasta convertirse en algo que lo enorgullecería de verdad. Esa noche, Sofía y yo nos sentamos en nuestra sala de estar rediseñada, trabajando juntos en los ensayos para la universidad. Ella escribía sobre la resiliencia y el aprendizaje para confiar en su propio juicio. Yo revisaba los planes de negocio para la expansión en la venta de autocaravanas de lujo. «¿Alguna vez extrañas cómo eran las cosas antes?», preguntó durante un descanso de la escritura. Consideré la pregunta cuidadosamente. «Extraño la seguridad de pensar que podía confiar en todo el mundo, pero no extraño vivir con mentiras». Ella asintió pensativamente. «Mamá llamó de nuevo ayer. Quiere llevarme a cenar la semana que viene». Sofía todavía mantenía un contacto limitado con Elena, quien estaba reconstruyendo lentamente su vida después de perderlo todo. Las visitas supervisadas habían terminado, pero su relación seguía siendo cuidadosa y distante. «¿Qué le dijiste?». «Que lo pensaría». «Está bien, es tu elección, cariño. Lo que decidas, te apoyaré». La libertad de hacer esa afirmación honestamente se sintió como la mayor victoria de todas. Habían pasado 2 años desde la noche que lo cambió todo. Estaba de pie en la terraza de mi nueva casa del lago, viendo a Sofía y a su novio, Gabriel, practicar deportes acuáticos mientras Laura asaba hamburguesas para una celebración del 4 de julio. La vida se había asentado en patrones que nunca había imaginado posibles durante aquellos oscuros meses de trámites de divorcio y batallas por la custodia. El negocio se había expandido a 6 ubicaciones en 2 estados. Sofía había elegido la Universidad del Noroeste para estudiar ingeniería, y mantenía una relación cordial, pero distante, con su madre. Lo más sorprendente fue que Laura y yo habíamos descubierto que una amistad forjada en la traición podía evolucionar hacia algo más profundo y genuino.
Las hamburguesas están listas, gritó Laura, su voz cruzando el agua hasta donde yo estaba, contemplando cuán dramáticamente puede cambiar la vida cuando dejas de aceptar menos de lo que mereces. ¿No estábamos casados? Ambos seguíamos siendo cautelosos con los enredos legales después de nuestras experiencias previas, pero habíamos construido algo honesto y directo, basado en valores compartidos en lugar de ilusiones románticas o conveniencia financiera. Sofía saltó del muelle, empapada y sonriendo. Papá, Gabriel quiere saber si le enseñarás a conducir el barco mañana. Claro. Siempre y cuando prometa no estrellarlo contra el muelle, como alguien que conozco hizo el mes pasado. Ella se rió y agarró una toalla, luciendo en todos los aspectos como la joven segura de sí misma en la que se había convertido. El trauma de descubrir la traición de su madre la había moldeado, pero no la había roto. En cambio, le había enseñado a valorar la autenticidad sobre las apariencias y la sustancia sobre el encanto. ¿Alguna noticia de tu madre últimamente? Pregunté casualmente. Me envió un mensaje la semana pasada. Está comprometida con un tipo que conoció en el trabajo. Al parecer, él es el gerente de la tienda donde ella trabaja. Elena había reconstruido su vida en circunstancias más pequeñas. Un apartamento modesto, un trabajo en una tienda, una relación con alguien que coincidía con su reducida posición. La mujer, que una vez fue anfitriona de galas de caridad, ahora planeaba una boda que probablemente costaría menos que su antiguo presupuesto mensual de peluquería. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté. Sofía se encogió de hombros. Me alegro de que haya encontrado a alguien, espero que haya aprendido algo de todo lo que pasó. La madurez en su respuesta me recordó que los niños a menudo son más resilientes de lo que sus padres creen. Ella procesó la traición de su madre, aprendió de ella y siguió adelante sin albergar ira destructiva ni expectativas poco realistas. Mientras el sol se ponía sobre el lago, arrojando una luz dorada sobre el agua, reflexioné sobre el viaje que nos había traído hasta aquí. Marcus estaba terminando su sentencia de prisión, y sería puesto en libertad condicional el próximo año. Elena estaba construyendo una nueva vida con recursos limitados, pero aparentemente con un compromiso genuino de cambiar. Y yo estaba de pie en mi propia propiedad, rodeado de personas que habían elegido ser parte de mi vida en lugar de personas que se sentían obligadas a tolerarme. «¿Papá?», dijo Sofía interrumpiendo mis pensamientos. «Laura, ¿quieres saber si estás listo para comer, o si te vas a quedar ahí con aire filosófico toda la noche?». Me reí y caminé hacia la mesa donde se construyen las verdaderas relaciones. Una conversación honesta, una comida compartida, un momento genuino a la vez. La traición que se suponía que destruiría a mi familia, en cambio, nos había enseñado lo que realmente significa la familia. A veces lo peor que te sucede, crea el espacio para que ocurra lo mejor que estaba esperando.